Bienvenidos al video de la colección completa de Ayako. Estos dos tomos de Planeta que han sido editados en España en tapa dura, así que vamos a comenzar. Ayako fue un manga escrito y dibujado por Osamu Tezuka o Osamu Tezuka, el cual se recopiló por Planeta en estos dos tomos de tapa dura. Como pueden observar, bueno, estos colores pastel son hermosos. Como está usado tiene algún que otro defectito, pero a mí realmente no me molesta para nada. Bien, ¿de qué trata Ayako? Ayako trata de una niña, vale la redundancia, que se llama Ayako, la cual es parte de una familia terrateniente de Japón en la etapa de la postguerra. Una familia, digamos, muy adinerada, la cual tiene muchos problemas internos. Ya página 33 y ya vemos violencia, ¿no es cierto?, intrafamiliar explícita. Lo interesante de este manga es ver cómo esta familia tiene tantas cosas sucias debajo de la alfombra que es imposible de ocultar. Entre otras cosas que Ayako, la integrante de la familia, viene de procedencia, no es incestuosa, sino poco moral, o no sé cómo explicarlo. El tema es que, vamos en orden cronológico, el manga comienza con el primer capítulo que se llama Regreso a casa. Ahí podemos ver cómo un soldado regresa de la guerra, ¿no? Un japonés regresa de la guerra y podemos observar que está sano y salvo. Entre otras cosas, como veremos acá, porque ha sido un espía de Estados Unidos. Acá podemos ver cómo concurre al cuartel general llevando un mensaje, ¿no? Mensaje que veremos que lo contiene en el hueco de su ojo izquierdo. Lo interesante acá es ver cómo este hombre ha sido corrompido por la guerra, ya que aparte de haber traicionado a sus compañeros para salvarse el culo, veremos más adelante cómo hace algo horrible que lo va a perseguir hasta cuando muera. Ya tenemos en primera instancia un personaje muy complejo, bastante profundo, el cual es Jiro, ¿no? Jiro Tenge, que es el soldado. Él, luego de ir por el cuartel y dar el mensaje, regresa a su familia, la familia de Ayako, la cual habíamos nombrado, una familia terrateniente con muchos integrantes particulares, entre ellos el hermano de Jiro y su esposa. También tenemos al padre de familia, a la madre, que los vemos ahí, y a Ayako, la, digamos, protagonista de esta historia. Ayako, como pueden ver ahí, tiene un lunar igual al de su madre, o sea que es la hija del hermano de Jiro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo interesante acá? Como dije antes, cómo esta familia está plagada de trapos sucios, ¿no? Violencia, tejes y manejes por las tierras que quedan, cómo el gobierno japonés les está quitando sus tierras por una reforma agraria, entonces, digamos, están totalmente aterrados, ¿no? Porque su capital está siendo robado. Es todo muy interesante. También podemos ver peleas, como dije antes, entre familiares por la herencia, igual que en Navidad, ¿no? Con nuestros tíos y los terrenos de la abuela. Y también podemos observar, entre otras cosas, el problema clave que va a desencadenar toda la historia. Resulta que un día Jiro vuelve a su casa, ¿no? Como un día cualquier otro, escucha ruidos raros en, digamos, una compuerta, o sea, en un sótano, baja y observa al abuelo de la familia, a su padre, ¿no es cierto?, al cabeza de familia, teniendo relaciones con la esposa de su hermano, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deducir? Ayako no es hija del hermano de Jiro, sino que es hija de su padre. Su padre está engañando a su hijo con su esposa. Y fue así desde hace mucho. Tanto que tienen una hija, ¿no? Esto es muy relevante, porque es un trapo sucio que la sociedad japonesa o el pueblo que rodea a la familia Tenge no puede saber, ya que como cualquier familia prestigiosa
no van a correr el riesgo de ensuciar el apellido Tenge, ¿no? Por lo tanto, deciden guardar el secreto. El hermano mayor de Jiro se descarga con Ayako, ya que no es su hija, ¿no? Entonces le tiene un asco. Pero lo interesante es que el hermano de Jiro ha aceptado todo esto. Es decir, ha hecho un trueque con su padre y a cambio de que le herede todas las tierras, le ha dado a su esposa para que la utilice como él quiera. O sea que ha aceptado ser cornudo por su padre por una herencia terrible. Ya verán que, bueno, con ese primer y segundo capítulo, lo que queda del manga es una novela mexicana del más alto nivel. Así que nada, esto es muy crudo. En ese momento, estamos hablando de 1972, el manga no tenía tapujos. Ahora tampoco los tiene, ¿no? Pero quiero decir que o sea, bueno, como pueden observar, ¿no? Osamu Tezuka en sí no se tapaba, no se censuraba, no decía las cosas a medias. Y eso está bastante bueno porque genera un contraste bastante interesante, ya que vemos y leemos una historia caricaturesca tirando a Disney, ¿no? Tirando a dibujo cómico de niños, ¿no? Infantil, pero la historia es totalmente adulta. Entonces uno dice, esto no me transmite de lleno lo malo que es. No sé si me explico. Es un contraste muy muy bueno que nada, que me gustó. Yo esta historia la leí por scans. Cuando terminé de leerla, fui a comprarla automáticamente. Así que ya les doy un spoiler de lo que diré al final. No tiene que ser exactamente esta edición, porque acá lo importante es la historia que escribió el gran Osamu Tezuka. No tanto la edición, ¿no? ¿A qué voy con esto? Hay mangas que tienen una historia pero entre sus tantas ediciones tiene, digamos, ediciones especiales o ediciones fuera de lo común, tal como es esta, ¿no? La edición de All You Need Is Kill integral, gigantesca, bla bla bla. Bla bla bla. En este caso, All You Need Is Kill integral, la obra es mediocre, digamos, no te da ni te quita, es un pasatiempo. Entonces, si vos me decís, che, gasto de mi dinero en All You Need Is Kill, en los dos tomos normales o en este tomo grande, y yo te diré, mirá, no me dejó nada a mí, por lo tanto no te recomiendo la historia. Ergo, esta edición es bastante rara, por lo tanto tenerla puede que te guste, ¿no es cierto? Puede que le dé un cierto prestigio a tu colección. Por lo tanto yo te diría, anda por esta edición, por justamente la edición, no por la historia, porque la historia es meh. Por otro lado, lo que sucede con Ayako es que la historia es la que va. La historia es la interesante, la fundamental. La historia es lo atrayente, no esta edición en particular. Así que, en primera instancia les recomiendo, ¿comprar Ayako? Sí. ¿Comprar esta edición en particular? No exactamente. Hay otras ediciones anteriores y van a haber más, porque probablemente Osamu Tezuka llegue al país en 2023, o sea, a Argentina. Así que si pueden conseguir la edición anterior a esta, que no sé si fue editada por Planeta en tomos chicos, es decir, en estos tomos, ¿no es cierto? Aproximadamente, tomos finos y de tapa blanda. En ese momento fue editado Ayako en este formato, en 3 tomos, ¿no? Están un tanto descatalogados, pero pueden conseguirse. Y creo que más baratos que estos, que juntos están como en 14.000, 15.000 pesos. Entonces, ¿les recomiendo esta edición? Sí, porque entre otras cosas tiene extras, tiene epílogos, tiene mensajes, tiene ilustraciones, no a color, tiene tapadura y tiene hermosos colores pastel. Pero lo interesante y fundamental acá es la historia del gran Osamu Tezuka en Ayako. Antes de irme, voy a dejarles, digamos, un vistazo a los extras que tiene esta edición. Acá termina Ayako, es decir que el tomo 1 es todo Ayako y esta parte del tomo 2 con un epílogo que cuenta que Osamu Tezuka no quería terminar de esta forma el manga, pero fue obligado por fuerzas mayores a adelantar el final.
Sin embargo, él está bastante satisfecho y yo opino lo mismo. El final, si bien fue un poquito apresurado, fue llevado de la mejor manera y me dejó bastante conforme. Lo cual habla mucho de Osamu Tezuka, ¿no? De cómo él tenía la capacidad de, por más que lo apuraran, lograr un final muy, muy interesante. Entonces, bueno, ahí tenemos el epílogo, él habla de eso. Si es un dato importante se los dejaré por ahí. Pero bueno, acá tenemos los extras, ¿no? Tenemos todo esto de extras. Todo esto que sobra del manga son extras. ¿Y a qué me refiero con extras? Dos historias alternas del mismo universo, pero que no tienen los personajes ni nada que ver relacionado con Ayako, pero se puede observar que es, digamos, en el mismo mundo. Primero que nada, Melodía de Acero, ¿no? Esta historia corta, interesante, donde un flaco, ¿no? Se mete con tipos grosos, le arrancan las manos y consigue manos de hierro, ¿no? Y con esas manos de hierro se venga. Algo parecido a Tony Stark, a Rey. Muy, muy interesante. Y después tenemos... me equivoqué. Son varias historias. Después tenemos Revolución. Otra historia corta del gran Osamu Tezuka. Y había otra que no me acuerdo. Bueno, y acá tenemos más epílogos, ¿no es cierto? Y al final. Esta edición no cuenta con páginas a color, lo que es una tristeza muy grande porque, nada, observen lo bien editado que está esto. En cuanto a obra, le doy un 8,5. O sea, en cuanto a historia, le doy un 8,5. En cuanto a esta edición, le doy un 9. Consigan esta obra, si es posible, en su antiguo formato que va a ser más económico. O si no, léanla por scans. Les recomiendo mucho Tachiyomi. Gracias por ver. Me estaba olvidando. Si quieren apoyar el canal, háganlo con el link de abajo de Cafecito. Tiene muchas recompensas. Y síganme en Instagram, que estoy muy, muy activo. Y vayan a Wacom, que ahí tengo toda mi colección actualizada y pueden chequearla. O esperar a fin de año 2023 para ver la colección. Adiós.